sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión, en nuestro apartado, en nuestro programa titulado Un mensaje para ti, donde estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sabemos que es la primera epístola de las mayores que él escribió en el año 55 aproximadamente después de Jesucristo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso, a una iglesia que concretamente estaba en una ciudad llamada Corinto, que pertenecía a la Grecia del tiempo bíblico y por supuesto a la Grecia actual. Era la segunda ciudad en importancia de este país en estos tiempos. Hemos estado estudiando los primeros 5 versículos del primer capítulo y hoy trataremos de introducirnos al resto de este contexto de saludo y de acción de gracias por parte del apóstol, para ya adentrarnos de lleno en el cuerpo epistolar de esta carta, donde ya abordaremos las razones por las cuales el apóstol se dirige a la iglesia de Corinto. Bueno, estamos yendo lentos, pero a la vez creo que es la mejor manera de estudiar juntos. Estamos usando un método gramático, literal e histórico, y que creo que es un método confiable, y tratando de extraer y de comprender la verdadera intención y el verdadero significado de las palabras que aquí el apóstol nos deja registrada en su primera carta a los Corintios. Bueno, Pedro nos dijo con absoluta claridad en el versículo 20 del capítulo 1 de su segunda epístola, entendiendo, o sea, comprendiendo, estableciendo, dando por hecho, porque dice entendiendo primero esto es algo fundamental, después de decirnos que tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabemos que esta palabra profética es el conjunto de las escrituras, es la Biblia. ¿Sí? No tiene que ver con una palabra que ha sido hablada y que está por cumplir todavía, no. Tiene que ver con todo el conjunto escritural. La profecía no solamente es aquello que está por cumplir, sino aquello que también fue dicho y ya se ha cumplido. Pero también aquí la palabra profética está hablando de todo lo que es el conjunto escritural. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la escritura, o sea, ninguna verdad escritural, nada de lo que ha quedado registrado en la Biblia, es de interpretación privada.
O sea, es para hacer un uso indiscriminado, sencillamente adaptado o adecuándolo a ciertos entenderes o ciertas tendencias doctrinales. No, la profecía bíblica, la verdad bíblica, la palabra profética más segura solamente tiene un sentido, solamente tiene un significado, solamente lleva una dirección, y es la que Dios ha querido darle, y el Espíritu Santo nos comunica y nos ilumina y nos enseña que no tiene una interpretación privada, porque nunca esta palabra, esta profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, aquí el término griego feró, siendo soplados, empujados, cargados. Muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra profecía tiene que ver con carga. Era una carga que Dios ponía en el corazón de los hombres para poder trasladar la verdad que Dios cargaba en los corazones. Por lo tanto, Dios cargó esta verdad en los escritores de la Biblia y a la vez les sopló y les empujó para poder escribir con detalle todo lo que Él quería que pusieran. Por lo tanto, esta es la manera y este es el deseo y este es el corazón que tenemos a la hora de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos visto cómo Pablo se presenta con su nombre romano, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, capítulo 1, versículo 1, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos en una forma preciosa, primeramente, el argumento autoritativo del apóstol Pablo, donde él mismo se autodenomina apóstol de Jesucristo. Podemos ver un genitivo que claramente indica posesión, o sea, su apostolado era propiedad de Jesucristo. Él, como bien nos enseña en Romanos 1:5, su apostolado tenía un propósito que es predicar la obediencia a la fe en las naciones, ¿sí? Y aquí podemos ver que esta propiedad que claramente Él nos enseña es la que da sentido a este llamado. Sí, Él fue llamado para ser un siervo, para ser un apóstol de Jesucristo por la voluntad, por el único propósito de la voluntad, del consejo anticipado de Dios, juntamente, y ahora dice, con un hermano que también pertenecía a esta iglesia. Se dirige a la iglesia de Dios, la que está en Corinto, o sea, establece el lugar específico y el contenido de esta iglesia son los santificados en Cristo Jesús, aquellos que también han sido llamados a ser santos, y a la vez con todos los que en aquel tiempo también invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, Señor nuestro. Aquí podemos ver que hoy nosotros también podemos hacer nuestra esta palabra. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, siempre la figura del Dios Padre, la figura del Señor Jesucristo, y cómo no, evidentemente también veremos la figura del Espíritu Santo. En este momento ya nos introduce en el versículo 4 y Él da gracias por la salvación que han recibido, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Él les da gracias porque en todas las cosas fueron enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia, en todo lo que es el conocimiento santo, el conocimiento superior y profundo de Dios. Y ahora ya nos adentramos en el versículo 6, así es como una continuación, ¿sí? Aquí podemos ver que este así nos enseña, es la palabra katos, como tal. O sea, todo lo que han recibido, evidentemente esto es una consecuencia que se añade a la lista de todas estas bendiciones
que ya nos están siendo nombradas. Y dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Bueno, hemos visto la importancia de estas palabras, la importancia de lo que aquí se nos está presentando acerca de lo que es este testimonio acerca de Cristo confirmado en los creyentes de la iglesia de Corinto. En la misma manera, el testimonio confirmado en nosotros, los creyentes que nos han alcanzado los fines de los siglos, los tiempos donde estamos viviendo. Sabemos perfectamente que en verdad el testimonio de Dios confirmado por el Evangelio recibido siempre manifiesta una conducta y una vida santa en la iglesia. Pero aquí principalmente se está refiriendo a lo que lleva a cabo el poder del Evangelio, lo que realmente obtiene la acción del Evangelio en el corazón de estos creyentes. Ese testimonio acerca de Cristo es el Evangelio, y la confirmación de este testimonio de Cristo es la vida que ellos adquirieron a través del Evangelio de Jesucristo. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a los romanos cuando dice en el capítulo 1, en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no hay razón para negar, no hay razón para contradecir, no hay razón para avergonzarse de lo que es la predicación del Evangelio, porque contiene en sí mismo el poder. El Evangelio anuncia a Cristo. En Cristo vemos el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué preciosas son estas palabras. Este es el testimonio de Cristo confirmado en la iglesia de Corinto. Este es el Evangelio predicado por el apóstol a la iglesia de Corinto. Un Evangelio de poder, un Evangelio que transforma, un Evangelio que manifiesta las evidencias de la transformación de una vida de pecado a una vida de santidad. Este es el poder del Evangelio. Cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de que hombres que estamos en una condición de enemigos, de hombres que realmente estamos en una condición de perdidos, en una condición de objeto de la ira por nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, podemos ver las palabras que el propio apóstol dice también en esta epístola a los romanos, donde dice, pues mucho más. Si Cristo murió por nosotros, mostrando el amor del Padre para con nosotros, aun siendo pecadores, dice el verso 9, capítulo 5, mucho más, si estamos ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por lo tanto, una de las principales maravillas que el Evangelio revela a nuestros corazones en cuanto a ese poder manifestado en el corazón del que cree, es que podríamos ver que la salvación se manifiesta en tres maneras. Primeramente, nos libera, nos perdona de la condición de pecado. O sea, la justicia de Dios es satisfecha por la obra de Jesucristo. Ese es el primer anuncio que el Evangelio hace, y por eso el testimonio del Evangelio ha sido confirmado en la iglesia de Corinto por, evidentemente, los frutos de la predicación del Evangelio, que son los santificados, que han sido llamados a ser santos porque han respondido al Evangelio predicado por el apóstol. Sí, ellos son, evidentemente, aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, aquellos que realmente han podido ser transformados. Por lo tanto, la salvación que se predica por el Evangelio de Jesús, primeramente, nos perdona, nos libra de la condición de pecado, transforma nuestra vida y nos convierte en amigos de Dios cuando éramos enemigos.
Como bien dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados, aquí la palabra reconciliar, nosotros sabemos que el término reconciliar es transformados, ¿verdad? Lleva una connotación de que pasamos de ser enemigos a ser amigos. Sabemos, como bien nos dice el apóstol Pablo en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba reconciliando en Cristo consigo mismo al mundo, no teniendo al hombre en cuenta sus pecados. Claro, evidentemente, si nosotros tenemos que confrontar el juicio de nuestros pecados, si nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, únicamente tendríamos que enfrentar la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Por lo tanto, esos pecados que se nos tienen que tomar en cuenta nosotros, ahí es donde la gracia es evidenciada y manifestada en la predicación del Evangelio para que tenga un testimonio confirmado en nosotros. ¿Y qué estamos viendo aquí? Pues evidentemente estamos viendo que Dios estaba en Cristo, o sea, el Padre es quien realmente reconcilia al pecador con Él a través de la persona de Jesucristo. O sea, está diciendo en el verso 21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, los pecados que tenían que ser experimentados en nuestra cuenta fueron los pecados, fue el pecado que el Hijo pagó por nosotros en la cruz, pudiendo satisfacer la santidad de Dios y evidenciando la justicia de Dios, y a la vez haciendo posible que Dios pudiera reconciliarnos con Él, transformarnos de enemigos a amigos. Entonces, esta salvación, este testimonio confirmado del Evangelio, primeramente nos libera de la condición de pecado. Salvos por gracia mediante fe. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios para con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero también lo que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también la salvación nos libera evidentemente del poder del pecado en nuestra vida. Nos ha transformado, nos ha perdonado en una condición de pecado, y ahora nos libera del poder del pecado en nuestra vida. O sea, hemos sido salvos del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestra vida, y evidentemente un día seremos salvos de la presencia del pecado para siempre, y esto sucederá cuando nosotros ya seamos transformados y glorificados con nuestros cuerpos resucitados en una condición eterna donde ya nada que tenga que ver con el pecado podrá ni interrumpir, ni estorbar, ni afectar nuestras vidas hoy humanas. En ese tiempo, la salvación se manifestará como se ha manifestado el día que creímos, como se está manifestando ahora que estamos caminando, como se manifestará el día en que tengamos esa vida resucitada. Por supuesto, no estoy queriendo decir que la salvación se lleva a cabo por partes, no. Estoy tratando de mostrarles la amplitud, el espectro amplio que la experiencia salvífica tiene en nuestros corazones. De hecho, uno de los asuntos fundamentales y principales de que hoy, evidentemente, vivimos libres del pecado es la comunión que tenemos con Dios a través de Jesucristo por medio de su ministerio sacerdotal. Él es el sumo sacerdote que vive para interceder para siempre con nosotros, para poder acercar a aquellos que por Él se acercan a Dios. Por lo tanto, nosotros hoy en esta relación con Cristo, evidentemente, también podemos sentir la libertad
podemos sentir la victoria, evidentemente, del poder del pecado sobre nosotros. Y, por supuesto, en ese futuro glorioso, en esa expectativa gloriosa que los santos esperamos, tiene que ver con que en nuestro estado ya glorificado, ya seremos libres de cualquier presencia o acto pecaminoso, de cualquier tentación diabólica, de cualquier tentación de este mundo. Por lo tanto, aunque hoy justificados, aunque hoy perdonados, aunque hoy salvados, aunque hoy juntamente resucitados con Cristo Jesús y sentados en lugares celestiales, con Cristo Jesús, todavía sabemos perfectamente que esta salvación la podemos vivir en esta manera tan gloriosa y tan maravillosa. Entonces dice claramente que estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Entonces, primeramente, siendo ya justificados, estamos siendo salvos de la ira. Y hoy, ya reconciliados, estamos siendo salvos por su vida. Esto tiene que ver en aquel que murió, verso 24 del capítulo 4 de esta misma epístola, se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. A la vez podemos ver en esta palabra su resurrección y evidentemente su vida hoy a la diestra de la majestad, siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante Dios en nuestra vida, nuestras debilidades. Esa condición la tiene Cristo después de haberse humanizado, después de haber muerto en la cruz, después de haber resucitado y hoy sentado a la diestra de Dios ejerce este bendito ministerio. Entonces estamos ante esta maravillosa verdad, el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, evidentemente en el corazón del Evangelio, en el mensaje espiritual, en lo que el Evangelio nos presenta, nos enseña, nos revela y nos muestra, la justicia de Dios se revela por fe, ¿sí? Y para fe. O sea, viene a nosotros una revelación que únicamente se puede comprender por la fe y se puede desarrollar a través de la fe, porque este es el fundamento de toda la Biblia. Mas el justo por la fe vivirá. Claramente un texto que podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento. Literalmente, como lo tenemos aquí, sabemos que el profeta Habacuc nos lo deja reflejado en su profecía, ¿sí? Pero también lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 15, versículo 6, donde dice: y creyó a Dios Abraham y le fue contado por justicia. Podemos verlo en la vida de Noé, podemos verlo en la vida de David y podemos verlo en muchas situaciones del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Evidentemente no hay otra posición, no hay otra condición para que los hombres puedan evidenciar que pertenecen a Dios, que puedan evidenciar que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en ellos. Evidentemente, primeramente, en la propia efectividad del Evangelio y, por supuesto, también en la conducta y en la vida que se manifiesta y debe de manifestarse a través de la Iglesia de Cristo y, por supuesto, a través de cada santo, de cada creyente en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra, por ejemplo, si leemos en la traducción de la Biblia de las Américas, dice: así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Si leemos nuestra Reina Valera del 60, dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La Nueva Versión Internacional dice: así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. La Nueva Traducción Viviente nos enseña: eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. En la medida, dice
la Biblia de Jerusalén latinoamericana, en la medida en que se ha consolidado entre ustedes el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, sabemos perfectamente que este testimonio tiene que ver con la predicación apostólica del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, y que evidentemente esto traía la salvación a los creyentes, enriquecía a los creyentes de Corinto con dones espirituales, y que evidentemente todas estas bendiciones y todos estos dones divinos evidentemente fluyen a través de la persona de Jesucristo a estos corazones que con fe reciben el mensaje del Evangelio. Entonces podemos ver que esta frase en verdad tiene mucho para decirnos, tiene mucho para contarnos. Si no profundizamos, si no cotejamos, si no comparamos traducciones, si no tratamos de buscar a través de todo lo que está a nuestra mano, podríamos concretar en una manera escasa. Pero si vemos primeramente el significado gramatical de las palabras, podemos leer en el textual, como aquí se nos está presentando, ¿no? Así como el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros, pero tenemos que saber qué es el testimonio de Cristo. Entonces, aquí, pues, concluimos que el testimonio de Cristo es el Evangelio que Pablo les predicó en el poder del Espíritu Santo. No nos avergonzamos de este Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La salvación que estos corintios recibieron, los dones que también confirmaban evidentemente el Evangelio recibido, porque vemos que el verso 7 dice que no les falta nada en ningún don, o sea, en todo aquello que tiene que ver con la capacitación mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en estos 6 minutos que nos quedan me gustaría decir algo más acerca de esta palabra confirmado. Es muy importante. Este es un término griego que literalmente se expresaría así, bebaios, y tiene 3 significados por lo que yo he podido estudiar. Primeramente, es algo que es seguro, que es cierto y que se puede confiar. Segundo, es un proceso por el cual el valor de algo es demostrado o establecido, ¿sí? Pero también en los tiempos de este griego kiné, que es en lo que se escribió el Nuevo Testamento, era el griego de aquel entonces, del primer siglo, era un término para una garantía legal y segura. Entonces, este confirmado se está refiriendo, como estamos diciendo, al poder de Dios demostrado entre ellos a través de los dones, a través de las manifestaciones del Espíritu, sí, pero evidentemente también estamos refiriéndonos a las acciones que se van a ver a través del Espíritu Santo en la vida de ellos como consecuencia inconfundible, inequívoca de la verdadera y genuina salvación. Bueno, en cuanto a que algo es cierto y seguro y es confiable, bueno, podríamos citar Romanos 4:16. Por esto es por fe, dice así el apóstol Pablo, para que sea de gracia, a fin de que la promesa quede segura para toda la descendencia, y no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. O sea, podemos ver la explicación que aquí se nos está enseñando en cuanto a que la salvación evidentemente no viene, no es una promesa dada a la descendencia o a aquellos cumplidores de una ley, sino que realmente es una firme seguridad para todos aquellos que, como Abraham, abrazan la fe que confía en Dios. Entonces, esta fe evidentemente es un argumento seguro, como aquí el testimonio de Cristo, que es el Evangelio, también es seguro. Esta fe evidencia la gracia, confirma
la gracia y queda segura toda la descendencia, no solamente aquella que proviene de la raza judía, sino también aquella en la que somos bendecidos en el creyente Abraham, que evidentemente somos el resto de las naciones también bendecidos en su simiente, que es Jesucristo. Bueno, esto sería en cierta manera un significado de este término confirmar, ¿sí? Tendríamos algunos versículos más para poder, tenemos muchísimos versículos para poder citar, pero no tenemos tiempo para poder hablar de todos ellos. Tenemos uno que es precioso, que viene en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestro llamamiento, ¿sí?, y elección, porque haciendo estas cosas, o sea, viviendo en una manera consecuente al testimonio de Cristo confirmado en nosotros, hay una seguridad de no tropezar jamás. Esto es lo que nos dice la Biblia textual, y hemos citado al comienzo de este programa también esta palabra profética segura. O sea, esta palabra también tiene el verbo que nos habla en cierta manera en la expresión de que es segura, es algo fiable, es algo confiable, es algo cierto, en la misma manera que este testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, queridos oyentes, disfrutemos de todo lo que el Señor nos permite disfrutar, podamos ver la palabra con la amplitud que la palabra tiene y ver que cuando la Biblia nos dice algo, debemos de creerlo. Entonces, este testimonio, este evangelio en el que hemos creído, está aquí claramente ejemplizado con el término confirmado, el término que hemos hablado hace un momento, algo que es seguro, cierto, en el que se puede confiar. El desarrollo por el cual el valor de algo queda demostrado y establecido, la salvación, los dones que recibieron, las evidencias del Espíritu Santo, sí, pero a la vez también la garantía de que no solamente hemos recibido, sino que también estamos guardados para esperar, como bien nos dice el verso 7, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en una condición irreprensible en el día de Jesucristo. Bueno, espero seguir con ustedes en el próximo programa, donde continuaremos a través del versículo 7, 8 y 9 para poder concluir con este contexto que estamos estudiando de la primera epístola a los Corintios. Sin más, que Dios les bendiga y espero que hayamos podido aprender juntos de la palabra de Dios. Muchas gracias. Sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, un mensaje para ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas.